entramos por aquí a grabar. Vamos a continuar entonces revisando aquí el documento. Habíamos hablado la semana anterior acerca de el componente de ingeniería del proyecto o el estudio técnico como tal, pues. Y en él entonces hablábamos o mencionábamos el tamaño del proyecto, la ubicación del proyecto. Por aquí llegó Liceda, metémosla por acá. Hablábamos entonces de la ubicación, del tamaño. La ubicación, esta parte ya la habíamos visto la semana anterior. Y por acá hemos terminado hablando de los requerimientos que necesitábamos como valoraciones de los activos fijos. Entonces, las maquinarias, las materias primas, los insumos o servicios que requerimos para la puesta en marcha o el montaje de nuestra idea de negocio. Entonces, por acá habían unos cuadros como ejemplo. Entonces, dependiendo de el tipo de proyecto, pues entonces se necesitarán algunas cosas, por ejemplo, maquinaria, por ejemplo, si es algo industrial, o si es algo de servicios, pues los activos fijos serán muy básicos, un computador, o pues, equipos de oficina, pues como tal, un escritorio, una mesa, cosas como esa. Vamos a mirar la última partecita que nos quedó faltando. También habíamos hablado un poquitico sobre el impacto ambiental, entonces le había dicho que desde hace unos años para acá la ley se endureció, ha sido mucho más rígida en cuanto al el punto de vista impacto ambiental que están produciendo, que generamos o que generan las empresas pues, como tal sobre el medio ambiente. Entonces se ha desarrollado una normatividad bastante fuerte y pues algunos dicen que la hacen cumplir para algunos, otros no. Entonces, este tema es bien delicado y es para coger con pinzas. Entonces, les ponía, creo que les mencionaba el ejemplo de hace algunos años atrás, Papeles Nacionales, pues vaciaba o vertía todos sus residuos líquidos al río La Vieja y con la normatividad que apareció, entonces tuvieron que implementar o diseñar un mecanismo de limpieza o de tratamiento de esas aguas residuales antes de depositarlas en el río. Entonces tuvieron que adquirir y hacer unas adecuaciones en su planta aquí en Puerto Caldas para poder desechar esos líquidos que se generaban de el proceso de transformación o de fabricación de papel como tal. Entonces, el componente contaminante era bastante fuerte, pues y con esas normas que aparecieron, con esas leyes que aparecieron, entonces se vieron en la necesidad pues de tomar esas medidas para afrontar esa situación de contaminación. Entonces, tengan en cuenta que cualquier actividad humana, cualquiera, nomás nosotros como habitantes de este planeta, vamos dejando huellas sobre el medio ambiente. Entonces, venía a hablar de una empresa o de una fábrica, por decir algo, no sé, una industria que se dedique a la transformación de materiales o de materias primas, pues siempre va a generar o vamos a causar un impacto sobre el medio ambiente, sobre la naturaleza. Entonces, tenemos que tener claridad sobre cuál va a ser esa huella que nuestro proyecto puede dejar y cuáles son las medidas que podemos y hasta dónde, pues, hasta dónde podemos llegar porque las empresas normalmente, pues, juegan con esas leyes. Recuerden que, pues, una de las características de la norma es que está sujeta a interpretación, entonces hay abogados muy buenos que juegan con la interpretación de las normas y entonces pueden jugar o crear una ventana o un umbral con esas normas. Entonces, se ven muchos casos en donde las empresas juegan casi que al límite pues, de la ley, porque en muchas ocasiones el proceso de tratamiento de residuos o de desperdicios se vuelve un poco más costoso que incluso las mismas multas que tendrían que pagar en caso de infringir la ley ambiental en este caso. Entonces, eso es para mirar con lupa y para entrar con mucho detenimiento a hablar sobre el caso. Bueno, vámonos para la última partecita de ese ingeniería proyecto, de esa parte del estudio técnico como tal, que entonces ya hace referencia pues como al proceso productivo como tal. La semana pasada les mostraba algunos gráficos, algunos diagramas que vamos a utilizar. Ahorita los profundizamos entonces un poquitico. Nos dice aquí que la selección del proceso productivo, entonces requerimos el conocimiento de diferentes procesos para obtener el bien o servicio, teniendo en cuenta cuál es la tecnología que utilizamos, cuál es el proceso intensivo en mano de obra, el mecanizado con alta tecnología, pues desde el punto de vista tecnológico, las características de mis operarios o de mis empleados, qué tipo de tecnología vamos a utilizar y hasta qué punto está tecnificado el proceso o
todavía estamos en la época inicial donde el proceso se realizaba en forma manual. Depende mucho pues también del producto. Hoy por hoy hay una serie de productos que se vuelven muy apetecidos porque le imprimen ese sello tradicional, pues como se hacía anteriormente, entonces no es lo mismo, por ejemplo, no sé, un bordado que pueda hacer una máquina al que pueda hacer una persona. Entonces, hay muchas personas o hay un mercado ya grande que prefiere como el método tradicional. Entonces, hay que tener presente eso. Y el otro bloquecito son los flujos de producción en línea. Entonces, ¿cuál es el proceso realmente que se da al interior de una empresa en cada uno de sus departamentos para desarrollar o para llevar a cabo los diferentes procesos? Y si tenemos procesos de tercerización, entonces también los mencionamos o los marcamos en esta etapa. Y creo que la otra vez hablábamos o les mencionaba que hay muchas empresas que han optado por la tercerización, sí, estábamos hablándolo la otra vez. Entonces, es más económico, es más barato, es más práctico para las empresas tercerizar un proceso. Por ejemplo, es muy común el de transporte, el proceso logístico en cuanto al transporte. Entonces, muchas empresas optan por entregar su producto terminado en la puerta de la bodega de la empresa a un tercero que se encarga de transportarlo y llevarlo al cliente final o a los clientes finales, igual con sus materias primas. Entonces, anteriormente era muy común que las grandes empresas tenían una flota transportadora de camiones o tractomulas bien grandes. Ahora han delegado esa responsabilidad en terceros porque para una empresa sostener un parque automotor pues es muy costoso en cuanto a la adquisición de los vehículos, en cuanto al mantenimiento de los mismos, en cuanto a que necesita más personal para que se encargue del manejo de las tractomulas o de los camiones, pues del parque automotor como tal, seguros de accidente, bueno, tecnomecánicas y un montón de cosas más que implican gastos. Entonces muchas empresas han optado por eh, contratar a un tercero que tiene su parque automotor, que tiene sus choferes, que tiene sus empleados y simplemente le paga o lo contrata por un servicio de transporte de mercancías y listo, se desentienden de eso. Si se varó un camión o una tractomula o un furgón en la mitad del trayecto, pues el que se tiene que preocupar por eso es el tercero que está ofreciendo el servicio. Entonces él tiene que tener los mecanismos necesarios para poder contrarrestar un tipo de situación como esa. Si lo tuviera directamente la empresa, pues la empresa tendría que hacerse cargo de todo ese tipo de situaciones. Entonces ahí es donde muchas veces las empresas optan por tercerizar. Otro de los elementos básicos en la tercerización que tenemos y vemos en la mayoría de las empresas hoy por hoy es el de la vigilancia, el servicio de vigilancia. Anteriormente las empresas tenían sus vigilantes, pues sus empleados como tal de vigilancia. Hoy en día pues es más viable. ¿Quién pasó por acá? ¿Quién entró? Sala de espera, tengo un montón de gente por acá. Ya, pues, ya. Entonces les decía, la parte de vigilancia anteriormente, las empresas tenían su propio personal de vigilancia. Hoy en día, la mayoría de grandes empresas terceriza o subcontrata ese servicio con las empresas de seguridad que existen en el mercado. Y entonces simplemente envían al personal y hacen las instalaciones de equipos, cámaras y todo eso por cuenta de ellos y todo el servicio de vigilancia está tercerizado. Entonces es otro muy común. También se volvió muy popular, por ejemplo, servicios generales. Entonces hoy por hoy existen muchas empresas que ofrecen mano de obra, pues, a famosas empresas asociativas de trabajo, donde también se ofrece, pues, o se asocian las personas dedicadas a esta área y entonces las empresas simplemente hacen la solicitud, necesitan a alguien de servicios generales, entonces se los envían directamente. Entonces hay muchos elementos donde hoy por hoy se ha tercerizado. Entonces, si nuestra empresa o si nuestra idea de proyecto va a hacer uso de ese modelo, de ese mecanismo, entonces debemos de establecerlo y dejar muy claro en el documento, en el proyecto, cómo va a ser la forma o cuál va a ser el modelo de tercerización que vamos a utilizar. Entonces, a tener presente pues eso. Profe, Dígame, Andrés. y si digamos el proyecto que nosotros estamos desarrollando no tiene ninguno de esos puntos, Ah, no. entonces no toca aclarar, sino que nos lo Simplemente lo saltamos. menciona en el apartado de estudio técnico o ingeniería del proyecto, simplemente lo menciona. Entonces usted dice, no, bueno, usted aquí sí va a utilizar la tecnología, usted va a necesitar unos equipos, Sí. unos computadores, Ajá.
será lo máximo. Y la mano de obra que va a utilizar, pues van a ser ingenieros, van a ser ustedes mismos, ingenieros y contadores. Es la única Sí. caracterización que tiene que hacer ahí. Pero de ahí para allá, por ejemplo, bueno, no sé, del proceso de tercerización, de pronto, sí, aquí, por ejemplo, en esa parte de construcción de software y soporte pues tecnológico a empresas, entonces se utiliza mucho el proceso de tercerización de hospedaje en la web. Pues, por ejemplo, hoy la gran cantidad de aplicaciones de software tienen un enlace o tienen la posibilidad de ser visitadas o accedidas a través de Internet, a través de una plataforma. Entonces, necesitamos una tercerización de, por ejemplo, el servicio de hosting, se llama eso. O si ustedes van a Ujú. publicar una página en Internet. Entonces, ahí simplemente sería mencionar eso. Pero pues sin entrar Ah, en, ahí simplemente, pues ese sí es muy básico porque es decir, se adquirirá un plan hosting de tantas megas durante tanto periodo de tiempo, con una mensualidad de tanto y listo. Y no es nada más para darle el soporte web a la aplicación, por ejemplo, en el caso suyo. Si bueno. definitivamente va a ser un programa local, pues que solamente se va a ir guardar en un CD y se va a ir a instalar físicamente en cada empresa donde se va a ejecutar y no va a haber posibilidad de acceso vía plataforma, pues entonces ahí no tendríamos que hablar de nada de tercerización, nada de esa vaina. Pero en este caso, Ah, por bueno. ejemplo, que le planteo en ese escenario, sí, de pronto sí. Ah, bueno, Entonces, profe. es lo que manejamos ahí. Por ejemplo, en el caso de Mauricio, con el proceso de adecuación de vías terciarias, pues me imagino que el municipio de Obando no tiene toda la maquinaria suficiente para hacer la tarea, pues no tiene las volquetas, no tiene, bueno, tendrá alguno que otro, pero no tendrá todo lo necesario, entonces tendrá que tercerizar, no sé, alquilar un bulldozer o alquilar una volqueta o no sé qué. Entonces aquí simplemente se describe ese procedimiento, porque sería mucho más fácil tercerizarlo que comprar el aparato como tal. Entonces, cuando usted lo terceriza, pues la misma empresa le coloca incluso su chofer, entonces ahí se pueden reducir costos desde ese punto de vista, para que lo tengan presente. En algunos casos, pues no se podrá aplicar, simplemente no hay forma de, no aplica, entonces simplemente se hace la mención y dice que no aplica, simplemente ese ítem, esos aspectos no aplican y nada más. Bueno, me voy para la ficha técnica, entonces bueno, entonces aquí debemos de elaborar una ficha donde podemos definir todos y cada uno de los detalles del producto. Aquí cuando estamos hablando de un producto, estamos hablando de un bien intangible, entonces las características del servicio. Cuando son intangibles, que son servicios, pues cuáles van a ser las características básicas de mi servicio. Entonces, si hablo de un producto, entonces yo voy a decir cuál es el peso, cuáles son las medidas de ancho, de alto, de grosor, de espesor, cuáles son las características, bueno, del espacio donde los voy a ubicar. Si estoy hablando de un servicio, pues entonces voy a dar, por ejemplo, en el caso de Andrés, que es un software, entonces cuáles son las características básicas del paquete o del programa, entonces que permite el manejo de nómina, que permite el cálculo de estado de pérdidas y ganancias, que permite un cierre de caja, un arqueo de caja, bueno, no sé, esas características básicas que va a tener ese servicio, porque ese es un bien intangible, ese es un servicio. Entonces, a eso me refiero pues acá en esto cuando construimos la ficha técnica. Entonces debemos tener en cuenta aspectos generales como el nombre del producto o del servicio, las dimensiones, lo que les decía, el tamaño, pues las dimensiones físicas en el caso de ser un producto tangible, las características, el empaque, las recomendaciones, los esquemas y otros aspectos. Entonces aquí tenemos un ejemplito, nos dicen que una ficha técnica por acá, entonces allá dice que una mermelada, solo tiene nada de mermelada, acá dice que la descripción del producto es panelitas, entonces me van a hablar de unas panelitas, me dicen que esa es la denominación o el nombre que tiene, descripción del producto es una golosina de textura sólida, todos se ubican en lo que es una panelita, ¿no? La presentación entonces va a venir redonda en empaque individual o va a venir por paquetes de 10 unidades o van a venir metidas en un tarrito plástico por 50 unidades. Entonces aquí simplemente las diferentes presentaciones que va a tener del producto. En caso de ser un servicio, pues entonces aquí nada que ver con esto. Los ingredientes, lo mismo. En caso de ser un servicio, pues nada que ver con eso. Los ingredientes que utilizamos para hacer la panelita, entonces ahí aparecen marcados. El proceso de elaboración, entonces cuáles etapas tiene que afrontar ese producto desde su inicio de fabricación hasta el final. Este es el proceso de fabricación, de elaboración. Entonces, acá me marcan varias etapas de una de lavado, otra de pesado, otra del pelado, bueno, rayado, mezclado, cocción, moldeado y empacado. Son las etapas
por las que debe pasar el producto en su proceso de elaboración. ¿Listo? Estamos hablando de proceso interno de fabricación. Las características del producto, entonces en este caso me dicen cuál es el olor, entonces es un olor dulce, estos son cualidades, ¿no? Sabor dulce, textura sólida, el color va a ser blanco y cremoso, y va a venir, cada unidad de esa panelita va a tener un peso de 10 gramos, entonces aquí simplemente lo mencionamos. El almacenamiento, entonces, ¿cuáles son las características básicas para la conservación del producto? Entonces, en este caso, pues mantenerse en un lugar fresco y seco. Y la vida útil en condiciones normales, entonces es como la etiqueta o la conveniencia del vencimiento del producto. Entonces, el producto me va a durar 2 meses en condiciones normales. Va a ser comestible en este caso porque estamos hablando de un dulce. Y el cuadrito o el diagrama del proceso, entonces como tal, entonces recibe el nombre de un flujograma o recibe el nombre de flujograma, ese tipo de gráficos que vamos a ver a continuación y que son muy útiles porque me sintetizan y me muestran de una forma gráfica cuál es el proceso de o los diferentes procesos que se dan al interior de mi empresa. Esta información es interna, es propia pues de la compañía, es como yo voy a manejar los diferentes procesos al interior de. Entonces, por acá nos dice que el flujograma consiste en la elaboración de un esquema que muestre el paso a paso de un proceso, del proceso de producción, considerando los parámetros que hemos definido para hacerlo. Entonces, se requiere el conocimiento de la simbología, les mencionaba la semana pasada, que en forma general para la construcción de flujogramas. Entonces aquí en la guía aparecen los diferentes símbolos y sus significados. Entonces cuando utilizo un óvalo, un círculo, es una operación. Cuando utilizamos este medio círculo pegado como de un rectángulo, de un cuadrado, se demora o representa la demora. Cuando utilizamos el triángulo, entonces el almacenamiento o archivo, el cuadrado, entonces en inspección, la flecha en transporte. Además también se utilizan líneas verticales para unir los símbolos, para que se muestre cuál es el camino o cuáles son las etapas, cómo están encarnetadas cada una de las etapas en ese proceso de producción, o cuál es la secuencia pues que se hace. Entonces por acá vamos a mirar algunos ejemplos de ese tipo de flujos. Entonces por acá tenemos un ejemplito, me dice el flujograma para la elaboración de una prenda de vestir. Entonces, ¿cuáles son las etapas o cuáles son los procesos que se dan al interior de la empresa para elaborar una prenda de vestir? Nuevamente retomo el ejemplo que tiene el módulo completo, que es el de fabricación de ropa para niños. Entonces, por acá, antes de comenzar la producción, antes de comenzar el proceso de fabricación de, pues tenemos una etapa inicial que se llama la investigación del mercado. Entonces ya por ahí nosotros la teníamos arriba. Esto para determinar, por ejemplo, en este momento, cuáles son los colores que están de moda o la tendencia en colores, cuáles son los materiales o texturas en las diferentes prendas de vestir para niños, cuáles son los estampados, bueno, todo ese tipo de cosas, cuáles son los modelos o diseños que están de moda. Entonces, primero investigamos y luego sí venimos al proceso de fabricación. Entonces, con esa información recolectada, entonces la siguiente etapa es la de diseño. Entonces, con todos esos datos recopilados en el estudio de mercado, pasamos a una etapa de diseño del producto. Entonces, pues ya hoy por hoy la mayoría de empresas que se dedican a esto, sus diseños son computarizados, entonces realizan diferentes montajes en diferentes software o programas dedicados a eso, jugando con colores, jugando con texturas, jugando con formas para los diferentes prendas. Después de tener diseñado el producto, entonces vamos ahora sí físicamente a elaborarlo, ya vamos a las manos a la obra, por decirlo así. Entonces la primera etapa en ese proceso ahí ya es el corte. Entonces tengo el mercado, el diseño, el estudio de mercado, tengo, déjame un segundo, yo apago por acá estos micrófonos que tenemos interferencia. Entonces les decía, investigo el mercado, determino qué es lo que está de moda, qué es lo que les está gustando a los niños, cuáles son los colores, cuáles son los estampados, cuáles son las texturas. Vengo al proceso de diseño que se nutre obligatoriamente de toda la información que tenemos acá. Y una vez tenemos los diseños aprobados, entonces procedemos a elaborar el producto como tal. Entonces, primero pasamos por una etapa de corte. Acá aparece este rombito en programación pues es una pregunta o es una decisión o es un nivel de decisión. Entonces, acá pasamos a una etapa de control de calidad del corte
y si la aprobamos o no la aprobamos. Entonces aquí tomamos la decisión aquí tomamos una decisión. ¿Ese corte quedó bien hecho? ¿Sí o no? Eso se llama control de calidad. No. Entonces nos tenemos que volver otra vez a cortar porque quedó malo. Entonces, hasta que este ciclo se va a repetir aquí, hasta que el corte quedó bien hecho. ¿El corte quedó bien hecho? Sí. Entonces puedo pasar a la siguiente nivel. Hasta que no me den el visto bueno o el ok de que el corte quedó bueno, no puedo pasar a esta etapa y me voy a quedar dando vueltas aquí y desperdiciando material. Pues en este ejemplo que me están colocando acá. La siguiente etapa en el proceso de fabricación de la prenda es la de confección. Entonces ya vamos a las máquinas como tal. Entonces vamos a coser la prenda. Ya la tenemos en corte, ya tenemos los diferentes elementos. Pasamos a la confección. Entonces vamos a las máquinas a coser. Listo. Nuevamente nos encontramos con una etapa de control de calidad. Entonces, para aprobar ese proceso de confección. Si nos resulta que aquí tenemos que tomar la decisión, la prenda cumple con las características básicas, sí o no, de confección. Ah, que es que no, entonces tenemos que volver y otra vez a empezar este proceso. Y así hasta cuando ya nos den el visto bueno, nos den el ok y nos digan, listo, la prenda cumple con las características. Entonces vamos a una tercera etapa que se llama el acabado de la prenda. Entonces, no sé, será ponerle los botoncitos, será una etapa de lavado y planchado previo, bueno, no sé. Entonces, y empacado como tal de la prenda. Entonces, lo mismo, acá se hace todo eso. Miren que este diagrama es muy general. No estoy hablando específicamente en cada etapa del proceso, describiendo internamente cada paso. Aquí lo estamos hablando en forma muy general. Entonces, aquí también se hace otro elemento de otro control de calidad cuando el producto aprueba ya todas estas etapas por sus fases de control de calidad. Entonces, ya quedamos listos para la última parte del proceso, que es la comercialización de la prenda como tal. Entonces, este esquema es un flujograma del proceso de confección de una prenda de vestir en el ejemplo de la empresa que se maneja en el módulo, en la guía como tal, donde me mencionan cada una de las etapas de forma general. Miren que aquí no me especifican cada una y me aparecen unos elementos decisorios. Pues, esa es la etapa de control de calidad en cada uno de ellos. Y así explicamos cuál es el proceso de esa fabricación o elaboración de la prenda al interior de mi empresa. Miren que no hay mucha palabra, miren que no hay mucho texto, miren que no hay muchos números, miren que es muy sencillo, que es muy simple. Aquí está muy sintetizado todo ese proceso, pero que en el momento de explicar, pues es mucho más fácil guiándose con esta herramientica, apoyándose con este gráfico, poder comentar, poder mencionar qué se hace en cada una de las etapas y no sé qué. Acá aparece una descripción general. Este muñequito, esta representación gráfica, recibe el nombre de flujograma, así se llama, flujograma, para que lo tengan entonces presentes. Finalmente, entonces, las últimas dos partes, una me habla del diseño de la planta, entonces la ubicación como tal, espacio físico. Entonces nos dice, el estudio técnico debe dar cuenta, con base en la investigación realizada, de la planta o de la oficina donde va a funcionar el proyecto. Por lo tanto, se debe hacer un plano, acá sí es un esquema, un plano físico que muestre gráficamente cada uno de los elementos o las ubicaciones de máquinas, de operario, bueno, de todo dentro o al interior de la empresa. Finalmente vamos a la etapa de costos de producción. Entonces, pues aquí los contadores o los administradores son muy buenos en el cálculo de esto o en el desarrollo de esta etapa de los costos de producción. Entonces aquí nos dice que el proyecto requiere la elaboración de los costos unitarios, ojo, acá el valor, vamos a sacar costos unitarios de cada producto. Para determinarlos es importante hacerlo con cotizaciones reales, con precios actuales en el mercado de los diferentes materiales o insumos que necesitamos para la elaboración del producto. Se deben determinar las cantidades exactas requeridas para la elaboración de un producto, determinar la unidad de medida estimada y los valores tanto unitarios como totales. Entonces, digamos, acá colocan un ejemplo, un cuadro donde para elaborar X productos se necesita el insumo A, el insumo B y el insumo C. Entonces, ¿cuál es el costo unitario de ese insumo, de cada uno de esos insumos? ¿Qué cantidad necesito para la fabricación que yo voy a tener? ¿Cuál es perdón, aquí en unidad es la unidad de medida? Si es en metros, si es en litros, si es en galones, si es en onzas, bueno, lo que sea acá, es la unidad de medida. ¿Qué cantidad vamos a necesitar?
cuál es el valor o costo unitario de cada una de esas unidades, y pues aquí el valor total simplemente es la cantidad por el valor unitario. Entonces es lo único y totalizamos. Esto para cada uno de los productos. Entonces, cuando tengo un set o una gama de muchos productos, pues tengo que hacer un cuadrito de estos para cada uno de esos productos. Entonces, este ejercicio en este bloque es corto o es largo dependiendo de la cantidad de productos o la cantidad de servicios que vamos a ofrecer con la idea de negocio, con el proyecto como tal. Bueno, y para concluir, finalmente, y cerramos esta etapa acá de esto, vamos a mirar o vamos a revisar aquí el ejemplo que nos marca la guía, seguimos con el mismo, sobre el estudio técnico. Me voy a volver un poquito, voy a mirarlo desde el estudio de mercado y empatamos ahí, que era todo como el segundo bloque del proyecto. Entonces, voy a retomar este que era el ejemplo del estudio de mercado y terminamos con ese estudio técnico. Entonces, pues seguimos con el mismo proyecto, lo que les decía, estudio de factibilidad para el montaje de la empresa Infantiles Placebos Paz, sector económico donde nos ubicamos. Entonces, en el sector textil, vamos a en la confección. Entonces aparece una pequeña descripción de ese sector. Entonces nos toman como referencia la ANIF y el Mancoldex para extraer esta información. Entonces por acá nos hablan del comportamiento de la producción, las ventas del sector textil y de las confecciones, cómo se ha recuperado. Bueno, esto dependiendo pues de la época, simplemente me están marcando el ejemplo. Aquí me hablan de 2019-2010, me hablan del Producto Interno Bruto. Algunos de estos números los habían mencionado arriba en la justificación, lo habíamos utilizado en la justificación. Esos datos que ustedes habían encontrado, algunos por ahí en Cámara de Comercio, bueno, cosas como esas. Entonces, aquí también los podemos volver a utilizar, o aquí realmente los están volviendo a mencionar o a reutilizar acá en el documento. Habla luego de la descripción del producto, entonces nos dicen que la empresa se va a entregar al mercado ropa interior y exterior para niños y niñas, que cuyas edades oscilan entre los 6 y los 14 años, en tallas grandes. Recuerden cuál es la problemática que quería abordar la empresa, que le sirvan a menores con sobrepeso. Luego nos dicen que van a estar elaboradas con textiles de óptima calidad, tejido de punto, de doble punto, en colores llamativos. Algunas de las prendas que vamos a utilizar o que vamos a comercializar son las siguientes. Entonces por acá me hace una descripción de algunos de esos elementos. Entonces camiseta tipo polo, unisex. Entonces aquí me dice cuál es el tipo de tejido, con cuello, con puño, con manga corta, las diferentes tallas que se van a ofrecer y la variedad de los colores que van a ofrecer del producto. Me hablan de un segundo producto que es la pijama para niña. Entonces me dice que va a estar fabricada con tela de algodón, va a venir de 2 piezas, con un pantalón corto y una blusa de manga corto también, las diferentes tallas que se van a fabricar o se van a ofrecer y los diferentes colores que se va a tener para este tipo de prenda. Luego me hablan acá de pantaloneta para niños, entonces también lo mismo. En qué tipo de tejido va a estar elaborado, cuál va a ser su característica. Entonces dice que es manga a la rodilla, con tela antifluidos, con bolsillo y con cordón. Características básicas del producto. Las diferentes tallas y los diferentes colores en los cuales vamos a encontrar el producto. Habla de la parte del análisis de la demanda, entonces del estudio del consumidor, quiénes son los consumidores. Ojo, una cosa es el comprador y otra cosa es el consumidor. Entonces tenemos que tener claro quiénes son los consumidores. En este caso son los menores de edad que van a utilizar la ropa la ropa de la nueva empresa. Son niños y niñas que se encuentran normalmente en época o en periodo de estudiar, escolar, que se ubican en los estratos socioeconómicos 3, 4 y 5, que todos dependen de sus papás, que no tienen ningún tipo de ingreso. Esos niños no tienen ingresos y que son habitantes del municipio de la ciudad de Medellín y su área metropolitana. Este es el consumidor. Ojo, los niños no van a comprar las pantalonetas, las van a comprar sus papás, pero ellos son los que van a usar el producto. Entonces a ese personaje se le llama el consumidor. Aquí me hablan de los diferentes canales de distribución. Entonces para la comercialización de esta ropa se tendrán dos modalidades de distribución. Una, un almacén, un punto directo de venta, y otra a través de distribuidores minoristas. Entonces aquí simplemente hacen la mención, la referencia de. Luego nos dice quiénes son los clientes. Entonces los clientes potenciales
los menores de edad que se acerquen al punto de venta, teniendo en cuenta el estudio de mercado que se ha realizado, como minoristas se tendrán los almacenes de ropa infantil ubicados en centros comerciales y algunos sectores de la ciudad de Medellín. Bueno, luego me hablan de la investigación del mercado, me dicen que para esto se hizo una encuesta que estaba dirigida a los padres de los menores de edad, cuyos problemas de sobrepeso y jóvenes que también tenían ese mismo problema, y que los resultados nos mostraron esto. Entonces, pues no mostramos la encuesta, no mostramos la tabla, mostramos las gráficas finales y sus conclusiones. Entonces, por acá me dicen que la gráfica muestra que solo el 10% de los encuestados están satisfechos hoy por hoy con las prendas, bueno, cuando se hizo la encuesta, satisfechos con las prendas de vestir que encuentran en el mercado, lo cual pues refleja una inconformidad del 90%. Quiere decir que el 90% de los encuestados no les gusta, no están conformes con lo que hay en este momento disponible en el mercado respecto a este tipo de prendas. Entonces, pues aquí simplemente es el ejemplo de una sola pregunta. Aquí podríamos tener perfectamente 10 o 15 preguntas en el estudio de mercado, listo, preguntándole a los padres de estos niños que tienen este problema. También tendríamos que mirar lo de los diseños, de los tipos de materiales, los colores, los estampados, bueno, y el tipo de productos, camisetas, camisas, pantalones, pantalonetas. Todo eso tendríamos que identificarlo acá en la encuesta inicial de estudio de mercado. Luego me hablan del análisis de la oferta, entonces nos dicen que hay una amplia oferta de ropa para niños y niñas, pero estas no son especializadas o no son adecuadas para menores de edad con sobrepeso. Entonces, nos dice que hay alrededor de 150 almacenes en la ciudad para conseguir ropa. En cuanto a los proveedores, se encuentra en la ciudad con todos los proveedores de telas, hilos, accesorios, adornos, cintas y demás insumos que se necesitarían para la fabricación de estas prendas. Entonces, pues aquí simplemente en este de acá, pues es una observación, ahí no puedo hacer encuesta, me toca ir a observar el mercado para poder determinar, consultar fuentes como la Cámara de Comercio, donde me diga cuántas empresas legalmente constituidas tiene el municipio o tiene la región en torno a lo que estamos consultando, lo que estamos trabajando. Y por acá, pues es una investigación también. Esta sí es preguntándole directamente a los proveedores qué tipo de materiales tienen, qué disponibilidad tienen, bueno, todo eso. Entonces aquí nos dicen que todos los proveedores los vamos a encontrar en la misma ciudad. Entonces eso sería una ventaja aquí en este caso. Luego me hacen del análisis de los precios, entonces me hacen el ejemplo acá, el detalle con un producto. Entonces me dice que para la producción de una camiseta unisex se incurre en unos costos variables y unos costos fijos, como los muestra la siguiente tabla. Entonces por acá me habla de unos costos variables que son 15.200, me dice acá. Tengan en cuenta que en esos costos variables aparecen la materia prima y otras cosas más, sobre todo son los insumos como tal. Aparecen unos costos fijos, estos acá entonces implica el arriendo, los servicios, el pago de la nómina, el pago de los impuestos y otro montón de cosas que eso sí o sí hay que pagarlos, son costos fijos. Luego me hablan de los costos totales, que es la sumatoria de estas dos variables, y luego me hablan del margen de utilidad o la ganancia que queremos obtener de la venta de este producto. Acá me hablan de un margen de ganancia de utilidad del 25%, entonces le calculamos el 25% a los costos de fabricación del producto y se lo sumamos. Y este va a ser el precio de venta de la camiseta como tal. Entonces, la camiseta me va a costar, después de todo su proceso de fabricación, 18.200 pesos y va a salir al mercado con un precio de 22.750. Tenemos un margen de utilidad de ganancia del 25%. Pues esto lo fija usted. Ese es el criterio con el que usted juega. Si usted aquí, en este punto, donde hace el total de los costos, se da cuenta que los costos no le alcanzan. Por ejemplo, usted quería competir con precios. Resulta que su competencia vende la camiseta en 16.000 pesos, por ejemplo. Entonces, usted llegó a este punto y para usted no es viable. Porque si la competencia vende la misma camiseta en 16.000 y usted en meros costos tiene 18.200, pues ahí va a tener un gran dolor de cabeza. Tendría que regresar y revisar por acá cómo puede disminuir costos variables y costos fijos, a ver hasta dónde puede,
para poder entrar a competir en ese escenario. Si definitivamente no puede ajustar estos dos y estos van a ser los costos totales mínimos de producción, nada que hacer, deseche o descarte ese producto porque usted no va a tener cómo salir al mercado, se va a quebrar. Si la competencia con utilidad y todo ofrece el producto en 16.000 y ustedes solamente en costos lo tienen 18.200, pues ahí tenemos un gran dilema, listo, para que lo tengan presente. Bueno, entonces así, si tengo varios productos, pues tengo que hacer este ejercicio de determinar cuáles son los costos variables y cuáles son los costos fijos y cuál es la utilidad que me quiero ganar por la venta de cada uno de esos productos. Entonces tendría que tener varias tablas de estas. Aquí pues solamente hacen el de un producto, que es esta camiseta. Entonces, aquí nos dicen al final, como conclusión, que al analizar el precio de venta establecido va a ser de 22.750 pesos. Se observa que es competitivo con el mercado, bueno, teniendo en cuenta los precios de la competencia. Entonces, a tener presente eso. Proyección de las ventas. Entonces, esta ya es una estimación que también se realiza en torno o con base en la información que se recolectó en el estudio del mercado. Entonces, por ahí tiene que haber o existir algunas preguntas que cuestionen o indaguen por la frecuencia de compra. Cada cuánto compra ropa de vestir para sus hijos, por ejemplo. Solamente en diciembre, entonces solamente en una temporada. O 2 veces al año, no sé, a mitad de año y en diciembre. O para el cumpleaños y para diciembre, bueno, no sé. O hay personas que compran cada 3 meses o que compran cada 2 meses, ¿no? Entonces, eso depende de. Entonces, eso me genera, o eso es un insumo para generar una proyección en ventas. ¿Listo? Entonces, por acá lo hacen año por año, otros lo pueden hacer mes por mes, o semestre por semestre, o trimestre por trimestre. Depende mucho del tipo de producto. Entonces, por ejemplo, un producto como la ropa de vestir, las prendas de vestir, pues no es de consumo diario. Yo todos los días no me voy a comprar un pantalón y una camisa, sino de un tiempo mucho más extenso. Entonces, por eso aquí lo hacen a un año. Pero si son productos, no sé, si usted va a vender arepas, empanadas o buñuelos, pues usted no puede preguntarle a la gente cada año cuánto compra, ¿no? Usted tiene que preguntarle cada semanalmente o mensualmente o diariamente cuántas empanadas se comen, no sé, alguna cosa así. Entonces depende mucho del producto para hacer esto.